Estamos al aire. Perfecto. Saludos, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Vamos esperando que la gente se vaya conectando. Para mientras, vamos monitoreando que todo esté bien. Buenas noches a Por ahí todos. estamos, por ahí. Ya no escucho. Así que estamos bien, iniciando otro miércoles más con este espacio de plática libre, dándole la bienvenida a las personas que están en la sintonía con nosotros y que por supuesto están interesados en poder saber y estando un poco al tanto de lo que está sucediendo en la política nicaragüense. La semana pasada nos decían que era bueno estar escuchando voces frescas, ¿verdad? Qué bueno que también la gente se sume a estar con nosotros en esta iniciativa, compartan la transmisión para que más personas puedan tener la oportunidad de ver este espacio. Y bueno, pues vamos a ir arrancando con esto que es Plática Libre. Saludándoles por aquí, Jimmy Guevara, desde San José, Costa Rica. Tenemos a Orlando Lacayo desde Nicaragua y desde Chile nos acompaña Manuel Fabián Aliana, que siempre está por acá también. Las tres personas, como nos dice algún día Madeleine, los tres tristes tigres. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Qué me pueden decir en esta semana? Vamos a iniciar con Orlando. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo anda la Nicaragua? Bueno, el día de hoy vamos a arrancar hablando sobre los temas económicos. Iniciaríamos con el cierre de una nueva zona franca. Cerró una nueva zona franca y 1.500 personas más pasan al desempleo a finales de mayo. Se dio la expropiación ya legalmente de la empresa Tomsa, una empresa que envasa gas licuado en el sector de Tipitapa. Es la expropiación o la primera expropiación pública que se hace. Esto pone en la mesa o a jugar ya el proceso que muchos tienen miedo de la falta de legalidad en Nicaragua. Y desde la semana pasada está la demanda al gobierno de Nicaragua por $590 millones por parte de la empresa Riverside Coffee en el marco del RD-CAFTA. La importancia de esta demanda en el marco del RD-CAFTA viene principalmente a ver lo que promueve la nueva ley Renacer y la Comisión de Revisión Agrícola que tiene el DR-CAFTA. Ya, el DR-CAFTA tiene ahorita cumpliéndose los 14 años de aprobado en Nicaragua, en toda Centroamérica, pues el DR-CAFTA, viene la revisión agrícola, es decir, van a revisarse aranceles y condiciones de las partes. Y Nicaragua tiene que jugar bastante fin, ya que en estos 14 años no logramos desarrollar la agricultura a niveles que se necesitaban desarrollar para llegar a este momento donde los arroceros, por poner un ejemplo, tienen que jugar un rol preponderante para ver qué van a hacer ellos si se destraba al 100% el arancel de importación de arroz para Nicaragua. Bastante crisis económica se avecina, la verdad. Vamos a ver qué puede traer estos planes de gobierno, ¿verdad? Por ahí mirábamos que en algún momento Arturo Cruz decía hasta que podía volver al granero de Centroamérica prácticamente. ¿Qué nos puede contar Manuel Fabián desde Chile? Mi hermano, no se me pegue, tranquilo. Pásamele un trago de café, claro, Orlando. Denme un segundito, es que estaba compartiendo las páginas, ahora sí. Estoy compartiendo la página de Amigos de Maradiaga. Ahí estoy yo. Ah, vos ya la compartiste. Por ahí estamos. ¿Qué nos puedes decir desde Chile, mi hermano? Ahí lo vamos compartiendo, no hay falla.
Entonces, yo le tenía la pregunta a Orlando, si me la quiere responder después. ¿Cuánto crees que, cuántos empleos se perderían si se destraba en la importación de arroz? ¿Cuántos empleos se perderían en Nicaragua si el arroz deja de ser competitivo acá? Entonces, ¿es que cerrarían esas empresas? ¿Qué pasaría, crees tú? Me interesa saber porque es un sector que desconozco. No sé si alcance para platicar hoy día de eso. Yo, la verdad es que creo que están pasando cosas, muchas cosas. Quiero saber si se me oye bien, porque la última vez me dijeron que se me había oído mal. ¿Se oye bien? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Hay un ministro de Obras Públicas que se llama Polo Kiss y que hablamos del señor en el programa de la semana pasada, no sé si se acuerdan, porque cuando yo estaba en Francia estudiando en la Sorbona, el señor había mandado a sus vasallos a exponer lo del canal interoceánico, porque él era el encargado, ¿no? El encargado del canal interoceánico acaba de fallecer. Yo no vi el parto de medicina legal, no sé si anda circulando por ahí. Y hoy día recién me entero, antes del programa, que murió su mujer. O sea, murió la... Sí, hay bastantes especulaciones por ahí, hay información que se está diciendo. La verdad que solo se maneja lo de la muerte de Paul nada más por el momento. Lo otro es, estamos ahí también. Ya es oficial la de su esposa, pero más allá, o sea, no puede ser COVID. Si por ejemplo, el ministro ese, que gringo nacionalizado nicaragüense, tenía problemas de obesidad. Y uno sabe que es una de las comorbilidades que más te expone a sufrir la mortalidad por coronavirus. Entonces, yo quiero llegar a la reflexión de, parece que ahora, al fin, desde hace una semana, estamos al fin llegando al consenso de que en Nicaragua hay una dictadura. O sea, porque hasta hace una semana todo el mundo estaba hablando de elecciones en noviembre, precandidatos, llegó la realidad, campaña. Es decir, hay una burbuja que Daniel Ortega, y el Frente Sandinista han estado construyendo desde hace 12 años, y esa burbuja se está reventando hoy día. Está saliendo el PUS, parece que, y nos está saltando a todos, así, nos está ensuciando a todos, porque nos damos cuenta de que finalmente todo era una farsa, ¿no? Se trataba de esperar la buena voluntad de un régimen que ha demostrado ser capaz de lo peor. Volviendo a lo de Polo Kiss, mi reflexión es en torno al concepto de dictadura. Cuando un ministro de una cartera tan importante como Obras Públicas fallece, en general, en cualquier democracia, eso puede ser un seísmo político. Eso puede llevar a rivalidades para ocupar el cargo del ministro. Eso puede, en general, en una democracia, eso abre el mismo debate sobre la sucesión del ministro. Se va a hablar también del legado de esa clase de ministros, porque es un ministro muy importante el de Obras Públicas, sobre todo si esta gente vendiéndolo el canal interoceánico y agrandar los puertos, bueno, y todos los trabajos de obras públicas que entonces, si no pasa nada, o sea, Polo Kiss falleció y nada, o sea, no hay una emoción. Bueno, obviamente entre ellos en la cúpula están los mensajes claros y todo, pero a nadie le importa. ¿Por qué a nadie le importa? Y es lamentable porque estamos hablando de la muerte de un señor. A nadie le importa porque a nadie le importan los ministros de Nicaragua. Los ministros de Nicaragua parecieran no tener voluntad propia, y estoy seguro que sí la tienen. Sí la tienen. Pero el problema es que en verdad, o sea, nadie les cree y nadie se interesa cuando todo el mundo sabe que la última palabra Daniel Ortega o los altos cargos FCLN, que finalmente es ahí, en la cúpula partidaria, donde se decide la política de una nación. Y vamos entrando en materia. Segregando a todos los demás. Vamos entrando en materia también, porque no quiero que te me extenda mucho en esa temática, porque hoy la gente viene interesada también, porque tenemos propuestas que
que hay más allá de las elecciones, ahora que casualmente las personas se están dando cuenta que las elecciones no era la ruta, ¿verdad? Parece. Tenemos a propósito un comentario de Aarón Farax. Apostar a ser el granero de Centroamérica es lo más absurdo. Ya todos producen, la innovación y la tecnología es la nueva apuesta. Aarón, que es una persona conocida por nosotros también, un saludo, un abrazo para él. Tenemos por acá a Isra también. Buenas noches a los PRIX de Latinoamérica. Qué buena onda. Eso. Isra está desde el primer programa, de hecho, está Isra acompañándonos. Saludos a Isra, que nos está apoyando desde el programa 1. Hoy día estamos celebrando la opinión de ojos observadores también. Es la apuesta de muchos y la ilusión de muchos del pueblo. Cuarto programa el día de hoy. ¿Quién será ojos observadores? Esos observadores, ojalá que observen muy bien porque necesitamos que nos traigan más información. Las urnas electorales, por favor. Entremos entonces a ver en este tema de observación. Esta semana vimos, como lo habíamos anunciado, habíamos comentado la semana pasada, el lanzamiento de la precandidatura de Noel Vidaurre. ¿Qué pasó en este lanzamiento? ¿Qué es lo que se vio de diferente o qué pasó? Decime ahí, contanos, Orlando, que estás ahí en Nicaragua. ¿Cómo más o menos percibiste este prelanzamiento? Bueno, fui invitado, estuve en el lanzamiento de Noel Vidaurre y en los corridos se escuchan cosas que hoy las vamos a contar. Habría que decir que logró llenar el salón con 200 personas. No le quedó vacío como la vez pasada, aunque no, la vez pasada no estaba tan vacío, pues había su gente. Noel Vidaurre el día de hoy se fue a presentar a C4L para conocer el mecanismo de preselección de candidatos a presidente, pero también se rumora de que ya estén pláticas bastante avanzadas con ALN junto con el movimiento campesino. Es decir, el movimiento campesino y Noel Vidaurre están apostando por revivir la casilla de ALN. Así que por ahí va la cosa ahorita. Medardo Mairena está muy confirmado de que va a 100% con ALN. Eso sería el descalabro total ya de la coalición nacional al salirse ellos de la coalición, y quedaría ya la coalición resumida a la casilla del PRD, que ya tiene un precandidato, que es el señor Mora. Y el día de hoy hubieron declaraciones al diario La Prensa del precandidato Félix Maradiaga, donde se dice que está dispuesto a bajarse del caballo y acepta ser candidato a vicepresidente y hasta de diputado. Ya, parece que ya está oliendo que se pueden quedar sin casilla, porque Mora va empujando fuerte. La semana pasada, también el día viernes, no sé si tuvieron el gusto de ver la asamblea que hubo en Miami con los precandidatos, donde estuvo Medardo Mairena, George Enríquez, Luis Fley, Mora y Juan Sebastián. Pero no estuvo Arturo Cruz nuevamente y tampoco estuvo Cristiana Chamorro. Se siguen desmarcando de las acciones que hace la coalición nacional. Cristiana Chamorro llegó el día de ayer también a C4L, haciendo un nuevo llamado a la unidad y a ver cómo va a ser el proceso de selección del candidato, lo cual nos da ya, como quien dice, por las vísperas se saca el día, como que la fórmula ya está quedando muy bien marcada, la fórmula Cruz Chamorro o Chamorro Cruz. Veremos en qué queda al final. Importante, y habrá que hacer una acotación, estuve tocando y manoseando la aplicación Google Trends y puse los nombres de los diferentes candidatos. El nombre de Cristiana Chamorro suena más que ninguno. Por ponerlo así, en resumen, Cristiana tiene 10. En segundo lugar, pero bastante por debajo de 5, Félix Maradiaga. En tercer lugar, Arturo Cruz. Decir, ¿qué es lo que busca Nicaragua?
de los candidatos. Asústense, el tema de elecciones ha sido un tema que durante 12 meses ha estado en el rastreo de Google por parte de los nicaragüenses. Y asústense, está muy fuerte. Uno de los lugares más fuertes donde se ha hablado o buscado el tema de elecciones es la costa Caribe Norte, más que en Managua. Es interesante ese dato. Lo otro interesante es que al poner el nombre de Medardo Mairena, ¿dónde lo buscan? ¿Y quiénes lo buscan? Lo buscan más en Managua, Chinandega. Son los departamentos donde más se da la búsqueda de Medardo Mairena como candidato a la presidencia. No, o sea, ni siquiera en el sur, en Rivas o por allá, no, San Juan. Sí, no. Pero muy bajo, muy bajo. Donde más suena es Managua y Chinandega. No, yeah. Ni siquiera sale marcado en Chontales, en el sector de Chontales. Otro tema interesante, yeah. El nicaragüense sí habla de elecciones, pero elecciones no está dentro de los 25 temas de búsqueda del nicaragüense en Google. El nicaragüense busca los resultados del Loto, los resultados de la Copa de la Liga Española, las tareas. Está muy interesado en el clima, asustemos, ¿no? El tema clima está fuerte, muy fuerte. Parece que después de los huracanes el nicaragüense se interesa bastante por el clima, cómo va a estar el clima. Me gusta decir que formula Orlando. No, es lo que sale de Google Trends, no es que yo esté inventándome los datos, pues. No, claro. pero ¿desde cuándo que se interesan en eso, en la ecología? ¿Pudiste ver eso o no? ¿Desde cuándo se interesan? Los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses. Está muy marcado. Ya. Y hay que tocar también fuertemente el tema que la semana pasada tocó Manuel, sobre los datos del Banco Central. En una publicación en Trinchera de la Noticia de Néstor Avendaña dice lo siguiente, y lo voy a leer en un párrafo. La incertidumbre entre los consumidores, los empresarios y el gobierno continuó fortaleciéndose y además fue expoliado por el ocultamiento de la información económica oficial, principalmente elaborada en el Banco Central de Nicaragua, lo que provocó una severa caída a su credibilidad institucional. Trinchera de la Noticia, abril de este año. En otras palabras, el Banco Central está siendo visto como una institución que nos miente todos los días. Además que hay muchas preguntas que tal vez en otro programa lo toquemos, que cómo ha hecho este gobierno para mantener la macroeconomía del país. Es decir, cómo se la juega para tener un deslizamiento solo del 3% anual, cómo se la maneja. Ustedes miran, y la pregunta rápido se la respondo a Manuel, ¿cuántos empleos se han perdido? Yo calculaba que se iban a perder 100,000 empleos, ya ahorita ya se habla que vamos por encima de los 150,000 empleos perdidos. El subempleo es lo que mantiene a la nación y más del 30% del nicaragüense trabaja por la comida, señores. Es decir, Nicaragua está siendo sostenida ahorita por los poco más de $1,000 millones que dio la cooperación post-huracán, los fondos remanentes que quedaban también de la cooperación y de los multilaterales para carreteras y eso, y otras infraestructuras, los hospitales, y algo muy importante que está manteniendo la economía nacional en los niveles más bajos, las remesas familiares. Las remesas se han incrementado. Ya sobrepasamos los $1,200 millones de remesas anuales. Es decir, la remesa es un factor importante en Nicaragua. Así están los chismes y así vamos. Siempre lo ha sido. La remesa siempre, hasta la misma dictadura la celebra. Cuando yo recuerdo cuando estábamos en Nicaragua y era parte de las estadísticas que ellos celebraban, como que
Básicamente exportar nicaragüenses. De hecho, hay una frase que dicen de que uno de los mayores productos de importación de Nicaragua son los nicaragüenses, ¿verdad? Hoy en día, porque es lo que la gente está haciendo, saliendo del país y buscando cómo levantar otras economías y poder sustentar la economía de nuestros familiares en Nicaragua. ¿Qué nos puede decir, Manuel, sobre este tema del lanzamiento de Daure? Si tenés algo, si no, para lanzarnos al otro tema del día, porque tenemos la temática central que es cómo resistir a la dictadura sin ser político, que ahí hay algo que aclarar, ¿verdad? Con ese tema, con el tema de ser políticos. Pero hay otro tema también en el aire que es la reforma. No sé si vas a comentar algo así o nos lanzamos directo a lo de la reforma. Yo creo que podríamos entrelazar lo de... bueno, vamos con lo de la reforma, porque de todas maneras vámonos a la reforma. No me voy a dar más de 3 segundos de mi salida. Así que quiero decir también que me sorprende mucho, con respecto a lo que dijo Orlando, me sorprende mucho lo de Cristiana Chamorro, porque yo creo lo que veo ahí también es que debe haber mucho dinero en publicidad por la prensa mismo. Y porque me parece que no tiene sentido ese nivel de popularidad de trending por sí solo, porque pueden ser bots también, porque el personaje político de Cristiana Chamorro siempre llega con mensajes desacertados. O sea, ahora que fue a C por L, ella entendió finalmente dónde estaba la voz más fuerte, ¿no? Porque la Kitty Monterrey es la que está, digamos, la que está arremetiendo contra lo de las reformas electorales del Frente Sandinista. Es la voz que se alzó más alto, podríamos decirlo así. Así que Cristiana Chamorro en sí, o sea, no parece estar a la altura de nada, siempre tiene comentarios light, está a favor de la convivencia, se ve que tiene demasiados conflictos de interés, no está siendo bien asesorada, pero debe tener mucho dinero para la publicidad y también debe tener, bueno, tiene el medio de comunicación, tiene medios de comunicación que la van a apoyar siempre y tal vez no por mucho dinero, o sea, son medios de comunicación familiares. Respecto a la economía tiene mucho sentido y podríamos decir que una de las razones por las que no ha habido un derrumbe macroeconómico está ligado a que se han abaratado los costos y el mismo Estado, que hay que decir la verdad, o sea, siempre estamos diciendo que Ortega es de izquierda y que la oposición puede ser de derecha. Acá ya no hay izquierdas ni derechas. O sea, lo de Ortega es una mafia que opera de manera neoliberal, pero obviamente con un rol del partido Estado que fomenta la corrupción, el saqueo, el desfalco y todo tipo de corrupción institucional. Entonces acá tenemos un modelo neoliberal, pero extremadamente mafioso, que le regala todo a las grandes empresas a cambio de mordidas, de comisiones, de tajadas, de sometimiento político, y anda a saber qué otras cosas también, porque están infiltrados en todos lados. Entonces, eso es una de las razones que ha hecho que la economía nicaragüense se mantiene también por lo macro, porque es el sistema corporativista y que al que le vamos a dedicar todo un programa para entenderlo más a fondo. Quisiera concluir, quizás antes de hablar de reforma, nos llegó una proclama. A mí me llama la atención que se haya llamado Proclama Nacional. La publicamos hoy día en Revista Abril. Se llama Proclama Nacional. ¿Es momento de demandar garantías o no ir a elecciones? Adivinen quién firmó esta proclama. La primera firmante de esa proclama es odontóloga. ¿Ya saben quién es? ¿Saben quién es odontóloga? La doctora. Expresa Política, Irlanda Jerez. Ella está firmando esta proclama. ¿Y esta proclama qué dice en este momento? Esta proclama tiene 5 párrafos y en esos 5 párrafos se dice que todo esto, lo de las reformas electorales de Ortega, es una farsa. Después cada candidato tiene sus razones de por qué es una farsa, tal vez podemos entrar más en los detalles, pero la proclama es una farsa y de que si hasta de aquí, el momento en que se escribe la proclama, hasta el 29 de mayo no hay reformas contundentes, entonces se tiene que firmar un pacto de toda la oposición para boicotear las elecciones y no volver al ruedo a menos de que se hagan las
reformas consistentes. Entonces, ¿por qué? Porque Ortega no ha cumplido con ninguno de los acuerdos, y esto lo dice el documento, no ha cumplido con el acuerdo del segundo diálogo. No sé si lo recuerdan, el acuerdo de 2019 por la paz, y un día o 2 días después hay un paramilitar en Metrocentro que sacó la pistola, disparó contra manifestantes azules y blancos, lo vinieron a agarrar y lo soltaron inmediatamente. Ya hasta agarraron a unos azules y blancos que no era nada que ver con los que habían disparado. Y entonces se violó 24 horas, ni siquiera 24 horas después, el firmado acuerdo. Está el acuerdo de la resolución de la OEA y está la nueva resolución de la OEA de este año. No ha respetado nada. O sea, a mí, y perdonen que lo diga de nuevo de esta manera tan absurda, porque me parece que es lo que es, Ortega no había dado ninguna prueba de buena voluntad. Entonces, ¿dónde estaba esa hipótesis de la oposición de estar hablando ya de precandidaturas? Era poner la carreta antes de los bueyes. Hablando de precandidaturas cuando ni siquiera existían las condiciones, y ahora resulta que se dan cuenta de que no existen ahora, pero tampoco van a existir en noviembre. Claro. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pero de esto puede salir algo bueno. Y permíteme, y con esto te doy la palabra, puede salir algo bueno, porque si toda la oposición se une en un famoso pacto, bueno, obviamente pacto, creo que no le llaman así, le llaman acuerdo. Acuerdo del 29 de marzo, no, de 29 de mayo. Quieren hacer un acuerdo donde todos se podrían unir, todos los precandidatos se podrían unir, y de ahí podría salir un gobierno. De ahí podría salir un gobierno de transición que, en caso de realmente ejercer una presión cívica y ciudadana, pudiera acceder al poder y desde ahí convocar nuevas elecciones. Pero obviamente estamos hablando de un contexto en el que a los políticos que el 29 de mayo, si no hay reformas electorales de Ortega, se unan, necesita que el pueblo lo respalde. Si el pueblo lo respalda a partir de ahí, Ortega está haciendo todo mal, discúlpenme, pero les está funcionando muy mal el cerebro. A Ortega pensaba que iba a ganar con la llegada de Biden al poder. La llegada de Biden al poder finalmente arremetió más contra el régimen. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en la ilusión de que mantener a Trump es la bravuconada. Trump funcionaba, y perdona si dentro de los auditores hay alguien que comparte afinidades con Trump, pero Trump tiene ese discurso donde yo voy a atacar, yo denuncio, yo critico, yo estoy en contra, pero en verdad no hace nada. Trump le dio la mano al dictador Kim Jong-un de Corea del Norte. ¿Quién le va a dar la mano a ese dictador comunista asesino que mató de hambre a su pueblo y que en verdad los tiene a todos encerrados y todos siendo esclavos de un sistema que no sabemos para qué funciona? O sea, su sistema por su propia subsistencia. No quiero que me vaya muy largo. Porque estaba tocando un tema por ahí y ya estamos en la media hora de programa. Yo creo que es el momento de entrar ya en calor, ¿verdad? Con lo que venimos. Había mencionado, por ejemplo, el tema del gobierno de transición y básicamente es una de las propuestas que nosotros traemos el día de hoy, pero antes de ir a una de las fuentes, quiero que veamos estos comentarios, por ejemplo, de la gente que nos acompaña. No olviden que el partido con el cual pretende correr Miguel Mora, el PRN, sirvió como partido satélite en las pasadas elecciones. Siento que vamos para un fraude zancudesco, peor que el 2016, con tantos candidatos oxigenadores de la dictadura. Sin condiciones no debe existir elecciones. Eso nos dice John Fong. Por ahí tenemos también un comentario de Isra que dice... PRD, no PRD. El PRD, sí, él puso ahí PRN, pero es PRD. También tenemos un comentario de... Isla que dice, es un hecho que Cristiana ha sido fortalecida por su dinero y su descendencia. Y también tenemos un comentario por acá que dice Ryder Sandoval López, nada de publicidad, simplemente la publicidad se le hace la familia Ortega por el miedo que le tienen por ser hija de quien fue una piedra en el zapato en el pasado para Ortega. Imagino que él se refiere a Cristiana Chamorro. Tenemos un fan de Cristiana Chamorro, vamos a saludarlo.
que bueno, que tengamos todo tipo de auditores y de espectadores. Me encanta eso. Es que Claro, desde alguien que apoya a Maradiaga, alguien que apoya a Medardo, alguien que apoya a Cristiana, alguien que apoya a Mora o alguien que apoya a Enríquez, que todos estén mirando nuestro programa, me parece genial, porque después así justamente esto es. favorece la democracia y hace que lleguen con ideas y hablen y comenten esas ideas en sus mismos grupos políticos. Y eso Ahora es vamos a entrar democracia. en el tema exactamente de hoy. Disculpame, Fabián, que te corte. Lo que pasa es que mi hermano, Dale, si dale, no te dale. mido la Es que te siento costilla, emocionado también. es que nos vamos después de hora y media de programa de nuevo. Eh, pero bueno, el día de hoy veníamos enfocados también en querer darles algún tipo de pautas, iniciativas y acciones que se están tomando y que se pueden tomar para poder de alguna forma resistir a la dictadura sin ser político. Pero queremos hacer un énfasis con esto porque cuando nosotros hablamos de sin ser político, nos referimos a meterte a los grupos políticos que existen, que hay un 75% de la población en Nicaragua que no está tan convencido, ¿verdad? Entonces, pero es necesario estar con ellos para poder resistir a la dictadura y es ahí donde nosotros queremos realmente hacer énfasis que político es todo y tal vez Fabián me da a un cortísimo, por favor, comentario de lo que es ser político, porque ser político prácticamente es todo, ¿verdad? Pero ayúdame ahí con ese comentario. Mira, voy a ser muy breve, ya veo que me está dando pena. No, pero es que lo estamos haciendo solo una vez a la semana, hombre. Deberíamos hablar más seguido. Entonces, Pronto. podríamos considerar que somos seres políticos. Primero somos seres sociales, pero las organizaciones sociales siempre son organizaciones políticas. Desde lo más tribal hasta el concepto mismo de familia. Entonces, lo político, digamos que trasciende lo que las ciencias políticas definen como político. Es decir, lo político ya no es solo la administración y la gestión pública. Lo político también es la forma en que nos relacionamos. Por eso es que no basta con tener un gobierno democrático si no hay cultura democrática en el país. ¿Por qué? Porque ese gobierno no aguanta. Ese gobierno, si hay un gobierno democrático, no hay una cultura democrática en el país, ese gobierno se cae y lo tumba ¿quién? Lo tumba un gobierno autoritario. Por eso es muy importante ver lo de la cultura política. Y ahí siempre volvemos a nueva cultura política, es lo que nosotros estamos promoviendo. Otra forma de relacionarse a la gestión pública. Una visión menos mercantilista, una visión definitivamente que no tiene que ser, opaca, mafiosa, como actualmente se administra las cosas públicas, pero en sí, obviamente, todo es político. Entonces, y con esto voy cerrando, cuando decimos no involucrarnos en política, en general estamos diciendo más en partidos políticos, en militancia política, porque hay muchas formas de hacer política. Se puede hacer política desde asociaciones barriales, se puede hacer política desde la cultura, se puede hacer política desde el escrito, desde el periodismo, ustedes ahora desde medios de prensa. Se puede hacer política de muchas maneras distintas. Y es legítimo que ante esta pérdida de credibilidad y de legitimidad, esta crisis de representatividad de los políticos, la gente diga, no quiero hacer militancia, pero sí necesito cambiar mi país. Entonces vamos por ahí en la discusión. ¿Cómo cambiar el país sin meterse con estos políticos corruptos que todavía no han probado que merecen que nosotros nos pongamos de su lado o que los respaldemos? Ok, entonces, introduciendo entonces ya con esto que tenemos, que Fabián nos explica, ¿verdad? Tenemos para poder mostrarles una fuente de parte de Danilo Martínez que viene de parte de Iniciativa por el Cambio. Ellos tienen una propuesta de gobierno de transición con la que han venido trabajando algún tiempo y les vamos a dar una explicación sobre qué es lo que ellos proponen y escuchemos y ya volvemos para comentarles otras formas también de resistir a la dictadura sin ser políticos, en el caso de cómo lo estamos definiendo la noche de hoy, ¿verdad? Escuchemos. El orden público para alcanzar la prosperidad y la felicidad de la nación. En Nicaragua, con todo lo acontecido a raíz de la desgracia de la toma del poder por el terrorista Frente Sandinista, que coronó con sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo indefenso, lo que existe es un Estado fallido y una crisis general nacional y total que solo da señales de profundizarse cada día más.
El régimen terrorista de Ortega, con sus actos de represión y muerte y sus últimas leyes e iniciativas de leyes, desafía al mundo y al pueblo nicaragüense y evidencia hoy más que nunca que no tiene ni legitimidad de origen ni de ejercicio del poder y que solo se mantiene por dos componentes. Uno, la fuerza bruta de las armas y dos, la falta de unidad de la verdadera oposición. Por ahí teníamos al doctor, tenemos la fuente de parte de la iniciativa. Bueno, él nos explica más o menos cuáles son algunos de los mecanismos, ¿verdad?, que tienen la división de esta lucha, ¿verdad? Pero ellos andan promoviendo mucho este tema del gobierno de transición, como lo mencionábamos, y vamos a abordar más sobre este tema. Pero también tenemos por ahí la propuesta de otras iniciativas, como lo ha sido, por ejemplo, el tema del referéndum, que Orlando Lacayo nos va a explicar también sobre este mecanismo y contanos entonces, Orlando, cómo es este tema de el referéndum en Nicaragua, cómo se podría ejecutar. Inicialmente, en 2018, desde un grupo político llamado Propuesta Ciudadana, del cual yo era parte, igualmente Manuel en algún momento, se trabajó una propuesta de hacer un referéndum abrogatorio, es decir, lo que se trataba era quitar las reformas electorales del 2014, lo cual dejaba sin razón de ser al actual gobierno, porque ya no le daba lugar a ser reelecto nuevamente. La idea del referéndum es que el pueblo sea el que decida lo que quiere. Entonces la propuesta trataba en ese momento, y todavía trata, de poner en juego, cambiar las reformas electorales que han permitido la destrucción de todo el sistema político nicaragüense y la creación de la estructura gubernamental actual. Dicho lo anterior, también una de las ideas que se vende a la par del referéndum es hacer un referéndum para hacer una constituyente, cambiar la actual constitución, porque la actual constitución solo en la última reforma se le cambió poco más del 30% de los artículos. Y si uno revisa sus reformas desde 1995 hasta la fecha, lo que hay es simplemente el cascarón de constitución que estaba aprobada desde el inicio. El referéndum trata de que un grupo de personas, ciudadanos nicaragüenses, cualquier ciudadano, se junte a un grupo pro referéndum y metan la iniciativa de ley recogiendo 5,000 firmas ante la Asamblea Nacional y llamen a hacer un referéndum para quitar las reformas constitucionales que se han venido haciendo y que dé lugar a restituir la situación que teníamos antes del 2012 o la que teníamos en el 2007, pues cuando fue que se eligió o se reeligió nuevamente Daniel Ortega. Y eso le quita a él la capacidad de reelegirse como presidente. Sumado a eso, el llamado del referéndum trae como una de las banderas lo que les decía, lo de la constituyente, ya que es una necesidad cambiar la actual constitución política, que no lo hemos escuchado, no lo hemos visto en ningún plan de gobierno, es decir, ningún precandidato a candidato de la presidencia ha hablado de hacer o llamar a una constituyente. Desde el PPC, que aclaramos también, se les invitó a que estuvieran hoy presentando las propuestas, pero no, al final no pudieron, no nos presentaron su propuesta. Ellos hablan porque van 4 precandidatos dentro de la lista de la UNAP a diputados. Ellos hablan de que una de sus banderas es proponer nuevamente el referéndum y la constituyente. Este proceso no se logró, se le presentó a la UNAP
se le presentó a la Alianza Cívica y no lo aceptaron. Aún cuando se iba a iniciar el segundo diálogo en marzo del año 2019, se le presentó a 2 o 3 de los miembros. Es más, se presentó también a presidentes de cámara del COSEP y en algún momento estuvieron dispuestos a escuchar la propuesta y ver la viabilidad de la misma, pero al final no la empujaron, no hubo interés de parte de ellos, porque realmente hacer esta propuesta de referéndum era desmantelar el sistema corporatocrático que quedó instaurado desde el 2014 con las reformas electorales. Diálogo y consenso quedaría fuera. ¿Qué pregunta podríamos hacer, por ejemplo, si se da un referéndum en Nicaragua, que la gente casi no conoce mucho, ¿verdad?, sobre este mecanismo? Una pregunta que podría hacerse en un referéndum como para poder venir y desmantelar a este sistema, ¿cómo podría ser, por ejemplo, para ir a una elección? Bueno, como grupo promotor del referéndum, vos deberías de tener claras las preguntas que vas a promover y que vas a hacer que la asamblea ponga en la boleta. Te pongo un ejemplo. Una pregunta sencilla sería preguntarle al pueblo de Nicaragua: ¿usted quiere que se deroguen las reformas electorales, las reformas constitucionales del año tal, con los artículos tales, tales y tales? Y si la Orlando, ¿te acordás dime. Los pececitos, los pececitos, perdón, estaban conversando con nosotros y nos decían, sería interesante volver hasta 1995? Sí. Porque podríamos decir que a partir de 1995 empieza a fallar la transición. Es decir, podríamos decir que el gobierno de Violeta Chamorro era una especie de transición a la democracia, ¿ves?, fallida, pero a partir de 1995, entonces ahí como que empieza a fallar la máquina, se empieza a corroer después de la llegada de Arnoldo Alemán, y es muy interesante porque tal cual había quedado la constitución anterior, era como el sistema chileno donde no te puedes representar de manera consecutiva a la presidencia de un país. O sea, Ortega de todas maneras quedaría descartado si volviéramos a antes de las reformas constitucionales de 1995. No, entonces eso es lo que hay que ver, cómo es posible plantear las preguntas. Es complejo, no es que sea fácil. Tenemos por ahí un comentario, por ejemplo, relacionado al tema, ¿verdad? El referéndum no es viable estando la Asamblea Nacional controlada, manejada y dirigida por los Ormo. No cabe lugar que ingrese como una opción dentro de nuestro país cuando ellos son los máximos controladores de qué propuestas o leyes ingresan a debatir dentro de la Asamblea Nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con John Fon, o sea, nada es viable mientras esté el Frente Sandinista en el poder, pero obviamente ellos podrían empezar a arreglar y dar pruebas de buena voluntad sacando a esos monstruos que tienen ahí en la presidencia. El problema es que las cosas no funcionan así. ¿Por qué? Porque los que están en la presidencia, digamos que controlan como títere a los que van más abajo. Es decir, estamos hablando de un Frente Sandinista donde no hay nomenclatura, no hay establishment, es decir, son tan una mafia que donde operan la pareja como padrinos, la pareja presidencial como pareja mafiosa, que en verdad ni siquiera hay, como se ha visto en otros partidos autoritarios de América Latina, una contestación interna. Es decir, tienes cuadros en los partidos, podemos tomar el caso del Partido Colorado en Paraguay, que removió su propio dictador, ¿no? Y puso y lo sacó de el Frente Sandinista está tan muerto que va a morir con Daniel Ortega. Y no puede proponer nada, no puede sacar a Daniel Ortega, no puede crear un clima de gobernabilidad, simplemente porque el Frente Sandinista no es realmente un partido, ¿no? Es más una estructura partidaria, pero no tiene ideología, no tiene pensamiento propio. Es simplemente
lo que le conviene a los negocios de la pareja presidencial. No se puede hablar de pensamiento sandinista hoy día. Todo lo que querían hacer como tipo democracia más ciudadana, más participativa, todo eso se cayó al agua, todo eso fue infiltrado, todo eso se demostró que eran mecanismos para control ciudadano, no eran mecanismos de participación ciudadana. Y ahí yo quiero hacer un brinco. Obviamente no creo en una propuesta de referendo con los Hormuz en el poder, no se puede. Pero un referendo es interesante. Referendo hay dos opciones. Bueno, está referendo plebiscito, pero también está la posibilidad de poner solo 2 preguntas, o un referendo más largo, como tipo el que hizo Lenín Moreno en Ecuador, y donde dijo, ¿quieren ustedes abolir la reelección presidencial? ¿Sí o no? Sí, quedó fuera Rafael Correa de las elecciones. Así fue. El pueblo votó y votó a favor de que no hubiera más reelección presidencial. Entonces, Claro. el referendo, acá lo que tenemos que estar claro es que la población ya debería empezar a organizarse. Esto va en el sentido de lo que estamos defendiendo en este live. La población tiene que empezar a organizarse. ¿Por qué? Porque si no, las únicas organizaciones que van a quedar son los actuales sistemas de partidos que están totalmente deslegitimados. Y si no hay otras organizaciones que los pueden suplantar a estos partidos políticos deslegitimados, si no hay otras organizaciones, simplemente van a quedar. La cuestión es cómo superamos el sistema de partidos en Nicaragua, ¿ves? Porque no vemos en una perspectiva donde se vayan a crear nuevos partidos políticos próximos. Superamos el sistema de partidos para que, en caso de haber una nueva constitución, y debería ser el rol del próximo presidente plantear una nueva constitución, pero obviamente un candidato como Arturo Cruz, ¿qué va a querer una nueva constitución? Si ese señor lo que quiere es que haya más inversiones, él lo dijo en la entrevista con Confidencial, quiere un clima de inversiones en Nicaragua, quiero que la gente pueda trabajar Fortalecer el corporativismo. Fortalecer, y sí, pero es que este régimen les conviene, a ellos no les molesta que el sueldo mínimo sea tan bajo, a ellos no les molesta que la población está tan mal formada, si de todas maneras, Claro. En este momento no están las inversiones para que estos muchachos puedan trabajar. Si no están las inversiones para que estos muchachos puedan trabajar, entonces ellos alargan, estiran el chicle, ¿no? Así, Claro. lo más que pueden. A ver cuánto aguanta este sistema corporativista, lo más que pueden. Y termino con esto. Quiero decir que la población tiene que organizarse. Organizaciones culturales, organizaciones como hay muchas en México, Chile y Argentina, organizaciones feministas, organizaciones ambientalistas, todo tipo de organizaciones que se tienen que plantear primero como organizaciones vecinales, organizaciones sociales que no aspiren al poder, pero que también tienen que plantearse como interlocutores viables para construir una próxima Nicaragua. Y esos partidos políticos, como ellos van a estar en las organizaciones y no en los partidos políticos, si quieres crear un clima de gobernabilidad en el futuro, tienes que poner a trabajar los partidos políticos y las futuras organizaciones sociales, ambientales, feministas y culturales. Ok, ahora vamos porque tenemos comentarios el día de hoy, la gente ha estado comentando, ¿verdad? Saludos para Baracoa Montes. Dice por ahí, en Nicaragua lo que existe o se convirtió es una oposición funcional. La salida de la dictadura no es con elecciones. Una plenaria con más de 70 diputados, nos dice también la misma persona, si le corresponde a la asamblea estamos perdidos. Todo este tiempo la poca oposición no ha hecho nada por ser minoría. Organización, esto va seguramente para Manuel, organización que es penada por Ortega. ¿Cómo se organiza la gente? ¿Quiénes son oposición? Están en el cementerio, en la cárcel y en el exilio, dice. Esos son los comentarios que nos han dejado, ¿verdad? Bastante movida la gente el día de hoy, buena onda que estén con nosotros en el programa. Bueno, les tenía pendiente la cuestión también de Iniciativa por el Cambio, que yo no me quiero quedar con las ganas de no presentarlo. Quizás no vamos a poner la producción en sí como la habían presentado, pero aquí tengo para que escuchemos este tema también del gobierno de transición y entramos después en detalle con unas otras prácticas que Orlando Lacayo nos tiene por ahí también preparadas para saber cómo resistir más allá del tema de las elecciones en noviembre, ¿verdad? Lo primero que debemos entender es que la finalidad y justificación de la existencia de un Estado
es lograr el bien común, la paz y el orden público para alcanzar la prosperidad y la felicidad de la nación. En Nicaragua, con todo lo acontecido a raíz de la desgracia de la toma del poder por el terrorista Frente Sandinista, que coronó con sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo indefenso, lo que existe es un Estado fallido y una crisis general nacional y total que solo da señales de profundizarse cada día más. El régimen terrorista de Ortega, con sus actos de represión y muerte y sus últimas leyes e iniciativas de ley, desafía al mundo y al pueblo nicaragüense y evidencia hoy más que nunca que no tiene ni legitimidad de origen ni de ejercicio del poder y que solo se mantiene por dos componentes. Uno, la fuerza bruta de las armas y dos, la falta de unidad de la verdadera oposición. Pero que en el mismo momento en que las distintas y más importantes fuerzas cristalicen la unidad en acción, en ese mismo momento inicia la irreversible caída de todo el aparato represor del Frente Sandinista. Esa unidad debe ser no para elecciones, porque el problema en Nicaragua ya no es solo electoral, sino que la unidad debe hacerse para conformar un gobierno de transición, unificar una estrategia de lucha para su instalación y que este gobierno de transición en un breve periodo de 12 meses conduzca la transición política de Nicaragua de la dictadura a la democracia, haciendo entre otras cosas lo siguiente. 1. La liberación de los presos políticos. 2. Desarme de los paramilitares. 3. Retorno de los exiliados. 4. Disolución de la policía asesina. 5. Eliminación del ejército del dictador. 6. Anulación de los poderes del Estado y nombramiento de los nuevos funcionarios públicos principales. 7. Limpiar el poder judicial del orteguismo, proceder a enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra la población civil. 8. Conformar un nuevo Consejo Supremo Electoral y disponer las reformas electorales que garanticen elecciones justas, limpias y transparentes. 9. Entregar el poder en un plazo máximo de 2 meses después de las elecciones al nuevo gobierno legítimamente constituido. Estas son las líneas generales. Ya la letra pequeña se debe discutir entre el liderazgo colectivo de ese gobierno de transición. Pero estos son las líneas generales que deben de guiar las acciones de todas las fuerzas políticas vivas de la nación que se oponen realmente, verdaderamente a la dictadura Ortega Murillo. Por ahí estábamos escuchando entonces, esto es de parte de Danilo Martínez de Iniciativa por el Cambio y Orlando Lacayo, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Plática libre. El gobierno de transición ha sido una de las opciones, pero nuevamente la situación real de Nicaragua yo creo que no permite empujarlo. El gobierno de transición es una apuesta muy fuerte, por decirlo así, para aquellos que están en Nicaragua. Puedo comentarles que el día de hoy que andaba por las calles de Managua, la presencia policial era fuerte. Las patrullas ya no andaban individuales, ya andaban nuevamente de 3 en 3. La cantidad de motos en las calles de Managua con policía era bastante fuerte, se miraban. Es decir, ellos están nuevamente preparados para el 18 de abril. Están esperando algo y ya a las calles. El día de ayer detuvieron a 3 personas. 2 o los 3 eran recién venidos del exilio de Costa Rica. Uno es de Gwen lo puso en su Facebook. Entonces promover un gobierno de transición está como bastante complejo, pero desde las diferentes plataformas como la UNAP se hizo una propuesta en abril del 2019 que se llamaba desobediencia fiscal. ¿Qué es la desobediencia fiscal? La desobediencia fiscal es que en Nicaragua el gobierno subsiste por 3 grandes bloques de impuestos. El IVA, el impuesto a la venta,
el impuesto selectivo al consumo, que es el que va en la cerveza, en los bienes suntuarios que le llaman, y principalmente el IR, el impuesto sobre la renta, que representa un poco más del 45% de los ingresos del Estado. La idea era, esta propuesta se trabajó con especialistas fiscales y la propuesta era que la gente no pagara los impuestos. No habiendo dinero para mantener el Estado, pues el gobierno en algún momento tenía que entrar en un punto reflexivo y decir, bueno, sentémonos y platiquémosla. Esto no expone a nadie. Claro, podías tener represión por parte de la DGI, la Dirección General de Aduanas, que las han estado haciendo actualmente. Actualmente la situación en Nicaragua es difícil. Las restricciones para todo tipo de negocio actualmente han aumentado bastante. Es increíble la cantidad de negocios que han cerrado. Entonces, la desobediencia fiscal iba, uno, en cómo no pagar el IR, pero eso llevaba o demandaba de parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAP, que era de donde se estaba proponiendo, un sistema de comunicación con los grandes empresarios, que son los que mantienen los impuestos en Nicaragua. Los especialistas planteaban una metodología para un escudo fiscal que es legal porque está en la ley. Es decir, no era violar la ley, no era transgredir las leyes de Nicaragua, sino hacer uso de ellas para protegerte y promover la desobediencia fiscal, igualmente la desobediencia fiscal a nivel municipal. Hay un comentario aquí, Orlando, y va con el tema, ¿verdad? Al no pagar impuestos me llevó a tener una alta deuda ante el fisco, dice. Sí, pero aquí la idea era tener un mecanismo que no fuera individual, sino que fuera grupal. Lo que siempre ha hablado Manuel, el tejido social, cómo desarrollamos ese tejido social realmente desde abajo. Otro de los mecanismos dentro de la desobediencia fiscal era enseñarle a la gente dónde y qué comprar. Es decir, si usted compra pollo entero, usted no paga impuestos porque está exonerado, pero si usted compra pechuga, usted paga ISC y paga IVA. Igualmente si compra pierna, es decir, si usted compra el pollo desmenuzado, usted paga impuestos, pero si lo compra entero, usted no paga impuestos. Y parte de esa propuesta era desarrollar el tejido social. No se te escucha, Manuel. Ahora sí. Tiene que poner escrito lo que acabas de decir del pollo. Pollo entero, pollo desmenuzado. En serio, lo tiene que poner por escrito. La gente es que es básico y no lo sabe. Sí, lo vamos a poner tal vez ahí dentro de los posts. Sí, no paga impuestos. Ya le quitas dinero al Estado. Sí, igualmente la idea era, una segunda etapa de esta desobediencia fiscal era crear un mecanismo de comercio directo entre los productores y los consumidores, y eso iba a fortalecer la presencia del UNAP dentro de los territorios y iba a hacer que la gente sintiera que realmente estabas trabajando por ello, por su beneficio. Es decir, que vos logré poner al productor de queso de allá, de tierra adentro, para que le venda directamente a la gente en las ciudades. Esa era parte de la estrategia. Y esta estrategia te iba a llevar, una vez que vos tuvieras con el desgaste suficiente, a llamar a una huelga. Porque vos ibas a tener ya el tejido social para que la gente en la ciudad lograra resistir una huelga o pequeñas huelgas, pues, es decir, cómo vos con pequeñas huelgas de 2 días, 3 días, y ahí las vas incrementando, podés ir desgastando y logrando llegar a un punto en que el gobierno decida por fin sentarse a dialogar de mejor manera. Entonces, la desobediencia fiscal y la huelga eran opciones que se presentaron, se discutieron y no se ejecutaron, pero que todavía yo creo que sí podemos y tenemos el tiempo
o no nos miren como personas que estamos quejándonos. Más bien, ahora que todos se están quejando que las reformas no sirven, y dice el dicho que el tonto hace lo que al final lo que el vivo hace al inicio, pues ya sabían que no iban a haber reformas, lo dijo Manuel, cuando ha dado muestras de voluntad del gobierno por hacer buenas reformas. De alguna Pues manera, son mecanismos. Daniel Ortega nunca ha cumplido, ¿verdad? De alguna manera, yo no sé en qué momento creen de que ese hombre quiere tener voluntad política. Por aquí dice, por ejemplo, cada día muchos negocios cierran en Nicaragua. Hermano, el pueblo está buscando cómo subsistir. Esto es algo que vos siempre comentás, de hecho, Orlando, de que la gente anda buscando cómo conseguir el pan de cada día. Por ahí tenemos otro comentario que nos dice 1.300 empleados de Zona Franca van al desempleo. Esto lo mencionaba Orlando al comienzo, de hecho, en las cifras que nos daba al iniciar el programa. Y son parte de los comentarios que tenemos por acá en esta plática libre, donde estamos viendo cómo resistir a la dictadura sin ser político. Manuel Fabián. Vamos, mira, si vos sabes hacer política, si vos te proyectabas en política, lo primero que debes hacer si sos precandidato es ir a esa zona franca a hablar con esos 1.300 nicaragüenses. O sea, acá ya estamos hartos de un país donde la vida no vale nada, el ciudadano no importa, es decir, estás perdiendo tu trabajo. Le aportaste tanto al país con tu trabajo, cotizaste, pagaste impuestos. Entonces, ¿por qué ahora deberías quedar en la calle y nadie preocuparse por ti y solo ir a rascarte con tus uñas, buscar sobrevivencia para que después digan, sí, los nicaragüenses saben sobrevivir, son peleadores, son luchadores, cuando en verdad, o sea, claro que lo somos, pero todo también parte del abandono siempre del Estado, del abandono de los políticos, del abandono de las instituciones. Tienen al pueblo abandonado. Yo quiero ver un gesto, quiero ver, por ejemplo, a Arturito Cruz, que tanto se la da de querer recomponer el tejido económico del país. Entonces, que vaya a conversar con esos asalariados, que demuestren al fin estos políticos que se pueden poner a la altura de la gente y no se mantengan siempre en sus pedestales, desde los que hablan, sus púlpitos. Y otra cosa, y quizás si tuviera que decir una última cosa, porque se nos acaba el programa, hacer hincapié en lo que hizo Orlando, una de comercios azul y blanco. Todos los que nos están escuchando ahora, todos los que nos están viendo, aunque nos vean en diferido, necesitamos desarrollar la idea de una plataforma, aunque sea empezar por una plataforma web, de negocios, comercios, empresas, emprendimientos azules y blancos. Necesitamos que la gente empiece a comerciar. ¿Por qué? Porque si esto se empieza a caer de veras, en un momento dado la economía se desploma, porque el gobierno se cierra completamente, se encierra más en el Carmen y decide ir a las elecciones aún con estas reformas cosméticas y se arma la oposición y se une al frente, entonces vamos a tener un clima de ingobernabilidad donde vamos a tener un Estado fallido y tal vez al frente un paraestado. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante protegerse desde ya. La única manera de protegerse desde ya es mostrarnos solidarios entre azules y blancos. Tenemos que ir a la pulpería de la persona que quiere democracia en Nicaragua. Tenemos que comprarle a la emprendedora que fabrica velas hechas o aceite de coco hecho en Nicaragua. Tenemos que apoyar al artista nicaragüense. Todos los que queremos democracia, tenemos que empezar a colaborar, a apoyarnos, porque estamos en una cultura política de demasiada competencia, demasiado insulto, demasiada rivalidad. Tenemos que empezar a apoyarnos. Entonces, eso pasa por identificar quién quiere democracia. No compremos, por favor, no se trata de no solo comprar pollo entero, o sea, en lugar de pollo desmenuzado. Se trata de comprar nicaragüense. Tenemos que empezar a sentirnos patriotas, producto nacional. Dejemos de comprar los productos exteriores. Apoyemos nuestra industria, apoyemos nuestra empresa. Identifiquemos quiénes están a las cabezas de una gran empresa, si es gran empresa. De un restaurante, si vas a comer ahí. Obvio, si vas donde un chino a comer, no le vas a preguntar si apoya el régimen o no. Pero si vas a una carne asada, no sé, tal vez tuviste la oportunidad de platicar un poco con el señor o la señora que pone los pollos en la parrilla. De eso se trata el tejido social, es conversar. En un momento dado,
si no hay tejidos sociales, también porque la gente hay temas de los que no quiere hablar, entonces queda tabú, entonces nos ponemos a hablar de las mismas estupideces siempre, pero no hablamos de lo central. ¿Por qué? Porque es tabú, porque está prohibido, porque nos amenazan. Como dice Orlando, están las calles llenas de policía. Yo no lo he podido ver, yo creo en sus ojos observadores. Entonces, eso, ¿cómo pensamos esta red económica que deberían haberla pensado ya desde la plataforma Coalición Nacional, por ejemplo? Sí, y si son los que deberían estar más adelantados en todo, si le estaban sometiendo todo, o sea, la reforma fiscal, nada. ¿Qué hacen? ¿Qué hace esta oposición? Uno se pregunta, ¿qué pláticas tienen? Claro. ¿De qué hablan? Deberían difundirla por los medios para saber uno de qué estupideces están hablando. Porque no esperar hasta el 29 de mayo, por ejemplo, me parece genial lo de la propuesta, el acuerdo nacional del 29 de mayo. Así, gran acuerdo nacional para iniciar un boicot absoluto. Firma Irlanda Jerez, firma Eric, no sé si se acuerdan de Eric que escribía para Revista Abril, Eric, el papá sí, y firma toda esa gente. Pero ¿por qué están esperando hasta el 29 de mayo? ¿Por qué siempre estar estirando el chicle mientras siguen muriendo nicaragüenses, mientras siguen perdiendo sus empleos, mientras siguen arrestando opositores? Siempre estirando el chicle. 29 de mayo, por favor. O sea, el gobierno ahora tiene hasta el 29 de mayo para mostrar que en verdad sí tenía buena voluntad. No, en verdad no eran tan malos. Bueno, no, al final yo creo que démosle hasta el 29 de mayo a los sandinistas, por favor. Jugar siempre con los tiempos que ponen las personas de fuera, ¿verdad? Porque este es el tiempo que designó la OEA y ahí están pensando en ello. Bueno, tenemos un comentario donde dice Manuel Fabián: eres bueno en tus capacitaciones, pero el pueblo se somete para quienes lidera son, pero dice, quienes lideran son igual o peor que la enfermedad. En Nicaragua tenemos déficit de principios, de nacionalidad, de patriotismo. Por ahí el comentario que nos dan ya para ir cerrando, ¿verdad? Con este conversatorio sobre política nicaragüense. ¿Qué nos puede decir Orlando Lagallo para ir cerrando? Pues miren, hay muchas formas. Yo creo que los métodos de lucha sin llegar a la confrontación, sin exponerte, son muchos. Se dijo bloqueo de las fronteras, se habló lo del boicot a los negocios del Frente Sandinista, se habló de hacer mil opciones, pero nunca las plataformas políticas que dicen la nueva resistencia, que es la que ha dado la cara afuera, que es la que va a hablar con la OEA, que es la que habla con Naciones Unidas, con los embajadores. No lo ha podido empujar, no lo ha querido empujar más bien. No es que no ha podido, no ha querido. Ellos tienen sus agendas ocultas muy claras. Yo quiero decirles que la propuesta de reforma electoral que presentó el gobierno es una nueva ley. Se cambia casi el 70% de la ley, es decir, de los artículos que son parte de la ley, son cambiados 90 y pico de 100 y pico de artículos y se meten 30 y pico de nuevos artículos. Y venir ahora a arrancarse las vestiduras y decir que es inaceptable, no tiene cabida, señores. Ya como dice Manuel, esperar al 29 de mayo. ¿Qué vamos a esperar al 29 de mayo? Es decir, aquí no hay cambios, no van a haber cambios. Pero el Partido Conservador ya presentó candidatos para magistrados del Consejo Supremo Electoral. Un reconocido abogado me mandó a regañar porque yo me reí cuando me dijeron que él iba de candidato, el doctor Lulio Rafael Marenco García, que creo que es un muy buen profesional, que haría un gran trabajo, pero prestarse al juego de la dictadura para mí no tiene cabida ahorita, porque es decir, sí voy a ir y después el 29, si no me dan las reformas, me retiro. Por favor, seamos serios. Es decir, lo que hablábamos del listado del UNAV, no tienen ni siquiera la cantidad de candidatos que demanda la ley.
ni siquiera llenaron la totalidad de candidatos, ni siquiera presentaron un candidato en Huaco o en Río San Juan, y van a tener el tejido para los 70,000 fiscales. Pues, señores, este es el país de los absurdos. En política todo es medido y no puedes jugar con el tiempo que te da el otro. Vos como buen músico lo sabés, vos te llevas tus tiempos y tu tonada. Pero si alguien de repente te quiere poner otro tiempo y otra tonada, no va a ser la música que vos querés tocar. Entonces, señores, hay métodos de lucha. Se puede luchar sin exponernos, porque ya no hay lugar a que nos expongamos. Nadie quiere caer preso. Es decir, ¿por qué no participaron hoy varios? Porque le tienen miedo a salir públicos y son asediados. Hay gente que es asediada todos los días. Todos los días del año son asediados. Es decir, ¿cómo va a ser posible que vos querés venir a ver a tu familia o querés reincorporarte a Nicaragua, a tu vida, y caes preso? Es inadmisible. Y que hablemos de reformas electorales y que no tiene cabida. Entonces, si hay métodos de lucha, nos falta más organización, nos falta ponerle ganas, pero sí se puede. Si nosotros logramos mayor transparencia. Claro, yo creo que de alguna manera también muchas esperanzas en un camino que está muy incierto. Hoy en día no sabemos hacia dónde va a voltearse esta oposición, que se le está cerrando toda posibilidad, ¿verdad? Y en cualquier momento, si la dictadura decide de posición y abre un camino un poco más o poco menos, no sé cómo verlo, ¿verdad? Creíble, ¿en qué momento te vas a ir a organizar para unas elecciones después? O sea, si ahorita vas, ya vas cambiando el discurso, ya vas cambiando la forma de lucha y vas jugando al tiempo que la dictadura te va cansando y te va llevando, cuando mirás, ya estás hasta donde no estás y ¿qué vas a hacer, verdad? Eso son temas que también hay que abordarse, que por ahí van en este contexto. Antes de irnos a lo que nos quiere decir Fabián, porque quiere decir algo. Gracias por su espacio, nuestro espacio. La juventud se impone por un cambio en la política de la nueva Nicaragua. Gracias a vos, hermano Montes, por haber estado con nosotros también. La Vandálica Nicaragüense. Buenas noches, amigos. La Plática Libre. Felicidades por tan gustado programa. Muy interesante lo tenemos que han expuesto, y me gustaría que tocaran el tema del nivel de educación en Nicaragua, ya que ningún candidato a la presidencia en años pasados promete mejorar el nivel educativo. Saludos. Entonces dice, con todo esto, con reforma y sin reforma, van a las elecciones, dice la gente. Bueno, esos son los comentarios finales que estamos leyendo para este programa. La verdad que la audiencia se ha mantenido igual, como siempre, agradeciéndole. Fabián, el último comentario que quieras decir, hermano, para que no te quede ahí con un nudo en la garganta, hermano. Sí, me va a tener que aguantar hasta el miércoles próximo, ¿te imaginas? Yo creo que si todos los precandidatos en este momento se pusieran los pantalones y se unieran, aceptaran ser un poco más humildes, hablar directamente, confrontar sus ideas desde ya, en vez de iniciar una campaña, porque no hay condiciones para campaña, no es tiempo para campaña, es ridículo hablar de campaña en este contexto de represión y en esta urgencia, como si tuviéramos todos dinero y tiempo y para gastar, para ir a rotondearse por algún candidato. O sea, ¿de qué Nicaragua estamos hablando? De Nicaragua es de los países con Honduras que se está yendo al precipicio durante esta pandemia, y no son los únicos. O sea, hay muchos países que están en situación de ingobernabilidad. Y obviamente, ingobernabilidad no quiere decir que no puedes gobernar. Quiere decir simplemente que la vida ya no vale nada en esos contextos. ¿Por qué estirar el chicle hasta el 29 de mayo? Porque en verdad no tienen idea, porque en verdad están en eso de carreras solitarias, quieren ver, a ver, tal vez hay un infiltrado. ¿Quién quiere ser realmente candidato y quién está jugando a ser candidato? No sé, ellos se están tomando el tiempo y mientras, lo que pasa en la zona franca, 1.300 personas que pierden su empleo, y nosotros acá haciendo los comentarios semanalmente sobre cómo gobernar mejor, cómo participar en democracia, cómo hacer una democracia más participativa, y al final los mismos en el poder. Entonces, sí, en este momento yo creo que lo más rescatable de este programa es la propuesta de Orlando sobre una red comercial azul y blanco. Hay que trabajar eso,
hay que pensarlo, hay que meter esa idea en todos los grupos políticos opositores democráticos, porque finalmente es algo que va a poder rescatar no solo puede preparar el futuro de Nicaragua, sino que va a poder atenuar tal vez la crisis económica que sigue azotando al país. Última cosa, respecto al día de paro nacional, no creo que sea una buena idea llamar a la gente a quedarse en casa, porque el llamado es a tomarse los espacios públicos. ¿Cómo puede ser que seas candidato, que tengas que hacer mítines de campaña, que vayas, no sé, que aspires a la presidencia y llamas a la gente a quedarse en casa, cuando en verdad lo que deberías es incitar a que la gente se tome el espacio público? Por eso es que nadie cree en estos políticos. Gracias a Vandálica Nicaragüense por el apoyo, gracias Montes Barraoca. Vamos a abordar todos esos temas próximamente. Y bueno, y no sé, tal vez si dentro de los auditores hay alguien, de hecho, Jimmy, vos tenés algo que decir sobre la página de YouTube, pero queríamos decir nosotros también, si dentro de los auditores hay gente que nos quiere apoyar o gente que quisiera que diéramos una plática, una charla ya más privada sobre temas, porque no alcanzamos a hablar de todo. O sea, en una hora a la semana no alcanzamos a hablar de todos los temas, pero podríamos pensar en organizar seminarios. Entonces, a ver si dentro de la gente que nos mira, hay gente interesada en participar en seminarios sobre gobernabilidad, sobre políticas públicas, sobre educación. Vi que estaban muy interesados en educación, el tema ambiental. Podríamos hacer seminarios, pero las condiciones no se dan en este momento para que Plática Libre sea más de una hora a la semana, pero tenemos pensado seguir creciendo y algún día tal vez dar esos seminarios si hay suficientemente gente interesada. Gracias por el apoyo de los que nos escuchan y gracias a ustedes. Claro, solo queda despedirnos, la verdad, muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Nos vemos entonces el próximo miércoles, recuerden, siempre a las 8 de la noche con Manuel Fabián Aliana desde Chile, Orlando Lacayo desde Nicaragua y Jimmy Guevara desde San José, Costa Rica, y vamos a estar intentando traerles fuentes como la del día de hoy al doctor Danilo Martínez. Muchas gracias a la gente de Iniciativa por el Cambio por darnos esa información sobre su propuesta de gobierno de transición, y de eso se trata, que este programa, como lo mencionaba Manuel, búsquenlo en el canal de YouTube de Criterios para que ahí pueden ver los programas, compartir los programas para las personas que quieran, que no lo han visto, que quieran y les interese que los puedan ver. Ahí vayan a suscribirse. Igual lo vamos a tener estos espacios en el canal de Revista Abril. Me imagino también en algún momento Manuel ya los va a estar ahí colgando y va a estar compartiendo también los enlaces también en las redes sociales de Revista Abril, porque este es un espacio que se está haciendo entre estas dos plataformas y medios hermanos independientes, como lo es Revista Abril y Criterios, y solo queda despedirnos. Por ahí uno de los últimos comentarios dice: saludos Jimmy, saliendo de la reunión de UN Internacional. Qué bueno, mi hermano, ahí nos cuentan, vamos a tener un día por ahí, vamos a ver qué dice la gente de UN por estos espacios. Oye, ¿cómo se llama el militante de UN que apresaron? Para que se sepa, o es confidencial. No, de hecho ya está pública la información. Ya te voy a decir ahorita exactamente porque ya está publicado, hecho en las redes de la Unidad de Exiliados Nicaragüense. Él se llama Hansel Cortés Miranda. Él es miembro de UN, una persona que fue capturado en Jinotepe, en el departamento de Carazo. Fue capturado el día de hoy, un exiliado que regresó a ver a su familia, y la verdad que es una lástima cómo los nicaragüenses no tienen derecho a poder volver a abrazar a su gente, volver a estar con su gente simplemente por haber luchado por un país mejor. Solo nos queda despedirnos. Le mandamos un saludo a la familia de Hansel Cortés Miranda, que debe estar pasando un momento terrible en este momento, y desde aquí pensamos en ellos. Yo les mando un abrazo desde Chile a esa familia, que es terrible lo que pasa. Abrazos para todos los nicaragüenses dentro, fuera de Nicaragua. Esto fue Plática Libre. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias. Estamos viéndonos. ¿Qué hacemos?